Presentado, mi nombre es Alan Alarcón, me presento un poco más, soy actualmente socio de un estudio de abogados, he sido funcionario público probablemente como varios de ustedes, he tenido a mi cargo una procuraduría pública y antes he sido abogado de coordinador de otra entidad pública. A ver, tengo 2 horas, según me informan de la administración, para entrar a ver con ustedes los temas vinculados a solución de controversias en las contrataciones con el Estado. Entonces, antes de empezar, yo quería plantearles un tema. Esto es un poco largo si entramos a analizar conceptos, si vemos normativa al detalle, pero por el tiempo y por las características de este curso me parece que lo ideal sería que fuese más o menos como un taller, de tal forma que sea interactivo, ustedes puedan preguntar, no hay ningún problema si interrumpen la charla, la idea es encontrar casuística, probablemente algunas de ellas le encontremos solución, otras nos van a parecer complicadas, van a haber puntos de vista distintos, pero la idea es enriquecer el conocimiento que ustedes tienen. Entonces, para eso yo quería preguntarles previamente de los participantes que están inscritos, ¿hay personas que no sean abogados o que se encuentren estudiando pregrado? Me gustaría escucharlo, por favor. Las personas que deseen contestar la pregunta del doctor tienen la posibilidad de levantar la manito. En la opción de participantes hay esta opción para darles la palabra. No, bueno, en todo caso, si alguien... Catherine, por favor. A ver, doctor, ahorita le doy la palabra. A la doctora Catherine Salaña, por favor, active su audio. Buenas tardes, profesor. Sí, yo no soy ni abogada, yo estudié idiomas y lingüística, y especialista en inglés alemán, y estudio la maestría en gestión pública, y justo estaba llevando un curso de contrataciones del Estado. Y la verdad que me ha ayudado bastante el diplomado, porque usted sabe, yo estoy fuera, he vivido en Estados Unidos por 8 años, llegar a Perú para mí es como aprender todo y me ha ayudado bastante a tener una idea y a participar en mis clases de maestría. Entonces no me siento tan alejada, ¿no? Como mis compañeros que casi todos son abogados. Y yo estoy pensando postular al Estado como docente, entonces necesitaba enfocarme y aprender un poco sobre la realidad de nuestro Perú, ¿no? Eso es todo, profesor. Gracias. Perfecto, Catherine. Gabriela, me parece que alguien más está levantando la mano. Nancy. Doctor, ahora le damos la palabra. A la doctora Nancy, por favor, active su audio. Buenos días, doctora Alarcón. Yo soy Nancy Chisi. Yo trabajo en una empresa privada, se llama Vialco Capital, que se dedica a gestionar fianzas para empresas constructoras en aseguradoras. Entonces yo estoy tomando este taller, este curso para un poco capacitarme en estos temas de contrataciones del Estado. Esa parte yo estoy en la parte de administración de la empresa. Gracias. Perfecto, Nancy. Bueno, listo. La idea en todo caso, como les había comentado al momento de esta disertación, es entrar a analizar desde un punto de vista práctico, porque creo que eso es lo que ustedes están buscando. La ley la pueden revisar, la pueden leer, habrán dudas seguramente respecto de sus alcances, pero creo que el objetivo del curso es precisamente absolver esas dudas. Así que desde mi experiencia vamos a adelantarnos en el tema. Voy a asumir lo que ustedes me están ya comentando preliminarmente, pero empecemos. A partir de este momento, por favor, está prohibido absolutamente que me digan doctor. Yo soy Alan. Ese es mi nombre, así que con toda confianza, por favor, Alan. Ahora, empecemos. Las soluciones controversias en las contrataciones del Estado son formales, es decir, están reglamentadas y hay un corset para que se puedan abordar estos temas. No estamos en el ámbito privado. Entiendo que hay que tener una visión respecto de esta ritualidad en la solución de las controversias, de tal manera que para los funcionarios públicos principalmente solamente van a poder actuar en tanto la norma se nos permita. Si no encuentran un dispositivo reglamentario, si no encuentran una directiva, norma, reglamento, manual, instructivo, ROF, MOF, que los pueda respaldar en las decisiones que toman, no lo van a hacer. Y si lo hacen,
pueden meterse en algunos problemas con auditoría, Contraloría o el Ministerio Público en tanto esas decisiones sean observadas. Me gustaría en algún momento tocar un poco respecto de estos temas de responsabilidad de funcionarios. Vamos a dividir esta conversación en dos etapas, durante la etapa administrativa propiamente dicha y durante la etapa de ejecución contractual, porque creo que de esa manera se puede entender cuál es el universo de controversias. A ver, vamos por el tema de la etapa administrativa. En la etapa administrativa ustedes tienen hasta dos posibilidades de presentar un cuestionamiento ante el otorgamiento de la buena pro respecto de una contratación pública. Pueden tener una apelación o pueden tener una nulidad. Dependerá del monto, dependerá del objeto, de la cuantificación del objeto contractual. Entonces ustedes presenten una apelación. La tasa administrativa para presentar la apelación es el 3%. Antes no había tasa. Ahora, ¿por qué 3%? Finalmente cualquier número termina siendo arbitrario, ¿no es cierto? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 4, 5? Y la idea de la tasa es que disuada de alguna manera la interposición de las impugnaciones por parte del proveedor que no está conforme con el otorgamiento de la buena pro. Pero evaluemos si es que ese 3% efectivamente disuade, ¿no? Hay unos límites que están en la ley, me parece que va por el orden de 400 o 450.000 soles máximo, me parece. Pero en buena cuenta es el 3%. Pero imaginen, por ejemplo, una obra como cuál, la del Metro de Lima. La del Metro de Lima, la línea 2, cuando se lanzó a proceso, que no es una contratación pública, pero en todo caso es una concesión, pero nos da una idea de la magnitud del tema, ¿no? 3%, eso más o menos es más de 150 millones de soles. Entonces, cuando ustedes tienen un proceso enorme, con un monto, un valor referencial o un valor estimado, en todo caso con la normativa actual, elevado, realmente hay que pensarlo bastante bien para presentar una impugnación, porque el 3% es una suma que el abogado, por más que tenga razón, de todas maneras no va a poder asegurar el 100% del resultado. Puede ser una incorrección, una mala apreciación, un error de bases, una propuesta mal presentada por quien se ha adjudicado de la buena pro, pero poner en la mesa 3% de una suma elevada, hay que pensarlo bastante bien. Antes no había una garantía, las garantías eran, se presentaban las impugnaciones y sin ningún problema. Hubo una práctica muy recurrente por parte del contratista que no quería arriesgar, porque ya hasta ahora se sigue aplicando, que no pretende arriesgar ese 3% de su patrimonio para revertir una decisión de la entidad que le ha causado un perjuicio, entiende el contratista. Y es presentar una nulidad de oficio. Es decir, si digamos, a ver, Salud está comprando medicamentos, se adjudica la buena prueba al postor A, el postor Z considera que está incorrectamente adjudicada esa buena pro, pero no quiere apelar porque finalmente el riesgo es bastante elevado, entonces presenta una nulidad de oficio. Esas nulidades de oficio, en mayor porcentaje, terminan siendo desestimadas porque la entidad o voce consideran que si el postor tiene la potestad de presentar una apelación, no puede suplir ese derecho que tiene, ese derecho de contradicción para revertir la decisión que le ha causado perjuicio, no puede cambiarla por una nulidad. Sin embargo, ese criterio ha sido de alguna manera flexibilizado en algunos supuestos. Por ejemplo, cuando la contravención del orden público o con normas esenciales ha sido muy evidente, muy evidente. Entonces, de alguna manera la entidad principalmente y el OCE en menor medida van por la nulidad porque entienden que no pueden avalar una adjudicación incorrectamente efectuada. Por ejemplo, se adjudica la buena pro y de alguna manera se aprecia que ha habido, no pueden probarlo, pero podría alegarse que había un acto de corrupción porque hay una tergiversación de los términos de referencia, porque incumplieron algunos requisitos en sus propuestas y los subsanaron de una manera indebida después, pero ir por la apelación les complica el tema. Entonces, nulidad de oficio. Y la entidad que no quiere avalar esa circunstancia de la que ya tiene conocimiento, va por la nulidad. Entonces,
Es una figura que se puede evaluar, dependerá de las circunstancias, dependerá de la estrategia del abogado y también, obviamente, del postor que está siendo perjudicado, ¿no? Pero es una vía que no debería desestimarse, aun cuando, en principio, la idea es que no se pueda suplir la nulidad por la apelación, ¿no? Ahora, hace algunos años el Tribunal de Loza respecto a la apelación tenía un criterio que era bastante interesante y tenía mucha carga procesal. Era, si tu postor Z, que estás apelando el otorgamiento de la buena pro del postor A, pero tu postor Z ha sido a su vez descalificado, no puedes entrar a apelar de frente la buena pro de A. Tienes que tener la condición de postor habilitado a presentar la propuesta. O sea, de alguna manera debes tener legitimidad para impugnar la buena pro. Entonces, eso implicaba que primero se revisaba, efectivamente, si la descalificación del postor Z estaba impugnando su propia descalificación y el otorgamiento de la buena pro de A con dos pretensiones en su apelación. Y si no pasaba el primer filtro, ya ni se veía el otro tema. Es decir, postor Z, hemos revisado tu cuestionamiento respecto a tu descalificación y encontramos que no tiene ningún sentido. Estás correctamente descalificado. Señor, pero en mi segunda pretensión, que es accesoria, digamos, a mi recurso de apelación, no, porque la ley señala que no tienes legitimidad para impugnar la buena pro porque no eres un postor calificado. Es que sencillamente no vamos a entrar por economía procesal, por simplificación administrativa, por celeridad y eficacia, por todos los principios que puedan aplicarse respecto a esta celeridad administrativa. Ya no se va a revisar tu recurso de apelación fuera. Eso ayudaba mucho a las entidades públicas porque en la práctica se ve que muchos postores apelaban innecesariamente, no había garantías anteriormente, ahora sí, y eso disuade. Esa fue una de las razones por las que se consignaron esta garantía del 3%, ¿no? Sin embargo, eso no quita al día de hoy que, por ejemplo, el Tribunal de Contrataciones, pese a que el postor Z no tiene una propuesta habilitada efectivamente, no impide que el Tribunal de Contrataciones pueda ver el otorgamiento de la buena pro de A, pero lo va a ver en principio respecto del incumplimiento de normas esenciales. Es decir, si advierte que de la propuesta técnica hay una situación de una incorrecta presentación del consorcio, si la garantía no tiene las características que se había exigido en las bases, si el contrato de consorcio no tenía firma solamente de un apoderado o los poderes estaban vencidos, en fin, va a entrar a evaluar temas esenciales. Y solo así, a pesar de que el postor que impugnó no era un postor calificado, puede declarar la nulidad de todo el proceso. El problema ahora en el Tribunal de Contrataciones con el Estado es que la norma, el reglamento los obliga a que si van a haber un tema de nulidad, le deben correr traslado al postor que fue adjudicado con la buena pro, le deben correr traslado a A, pero eso no se está cumpliendo. Es decir, el Tribunal de Contrataciones evalúa la situación, considera que el postor Z no tiene razón para impugnar, o no tiene legitimidad para impugnar en todo caso, va a entrar a haber una nulidad, y el reglamento señala expresamente que si va a haber nulidad, debe correr traslado. Claro, para que A se defienda, para que A diga, bueno, si me estás impugnando la buena pro y tu legitimidad no pasa, pero van a entrar a ver otras cosas respecto de la que yo no he tenido capacidad de absolver, de explicar, de precisar o de subsanar de lo que tenga que ejercer en su derecho de defensa, el Tribunal de Contrataciones no le va a correr traslado. Y va a resolver de frente por el tema de nulidad. Y ahí sí hay una crítica actual al Tribunal de Contrataciones porque ¿qué son normas esenciales? Yo entendería que son normas esenciales las que están principalmente vinculadas a la determinación adecuada del bien, a la propuesta económica, al cumplimiento de exigencias que son insubsanables. Pero ahora, defectos mínimos del trámite del proceso de contratación ya se están yendo por la nulidad y afecta el principio que ustedes conocen, que es el de trascendencia de la nulidad. La nulidad debe ser trascendente, es decir, trascendental. Es decir, debe ser de tal importancia, de tal relevancia que su incumplimiento perjudique todo el proceso de contratación. Pero si es un tema menor que se puede corregir durante el proceso de contratación, si se puede pedir una subsanación, no debería haber la nulidad.
Sin embargo, el Tribunal de Contrataciones, curándose en salud, entre comillas, se tira abajo el proceso de selección y retrasa obviamente a la entidad para que pueda cumplir con su objetivo de proveer bienes, servicios, y ya genera un problema, ¿no? Ahora, entonces, queda claro que si se va a impugnar, hay que tener en cuenta primero factores como el porcentaje, el 3%, hay que evaluar si eventualmente hay una nulidad de oficio, hay que tener presente además la apelación respecto de la propia descalificación para ir recién contra el otorgamiento de la buena pro. Hay un problema además de índole sistémico. Cuando la competencia para el otorgamiento de la buena pro recae en la entidad, porque recae en la entidad y recae también en el Tribunal del OCE, ¿no? Hay unos parámetros en la norma para ver en qué momento es para la entidad, en qué momento es para el Tribunal del OCE. Pero cuando la impugnación recae en la entidad, hay un problema pernicioso, me parece que es difícilmente la propia entidad va a reconocer un problema interno. Si la gerencia o el órgano encargado de las contrataciones es el que adjudicó la buena pro y quien tiene que resolver la apelación es el titular del pliego, hay un problema, porque el titular del pliego no solamente le va a pedir el informe, la copia del expediente de contratación propiamente, sino además también le va a pedir un informe técnico. Y ese informe técnico, respecto del órgano encargado de las contrataciones, ¿ustedes qué piensan? Que esa área va a decir, sí, hemos revisado la apelación y efectivamente nos hemos equivocado, alcanzamos un proyecto resolutorio con el cual revertimos lo que hicimos y además inclusive nosotros mismos aportamos en ese proyecto que se deslinden responsabilidades? No va a pasar, no va a pasar. Difícilmente esa área, si se quiere primera instancia, difícilmente va a aceptar su error. Va a ratificar lo que ya hizo, va a insistir en ese tema. Y el titular del pliego entonces tendría que resolver en contra de la persistencia de una posición técnica de su área-usuario, perdón, del órgano encargado de las contrataciones y eventualmente hasta del área-usuario. Entonces, si es un tema complicado, si es un tema de índole muy técnico, por ejemplo, contratación del servicio de informática respecto de un software, el titular del pliego, ¿en qué se va a apoyar? ¿En quién tiene que apoyarse? Obviamente en la Oficina de Tecnologías de Información, la OTI de la entidad, salvo que pide una consultoría externa para que le expliquen si lo que hizo OTI efectivamente es correcto o no es correcto. Pero su respaldo va a ser normalmente, y en la mayoría de los casos, va a ser interno. Entonces difícilmente va a poder encontrar un respaldo para revertir una decisión técnica, por ejemplo, respecto de la cual el área usuaria, la Oficina de Tecnologías de la Información, y el órgano encargado de las contrataciones, logística o abastecimiento, le van a suministrar la misma información que han manejado. Ese es el efecto pernicioso. Entonces, ¿qué sentido tiene presentar apelación para que la entidad básicamente se ratifique en lo que ya señaló? Y ahí llegamos a un escenario en el que, como está la norma, la entidad termina siendo juez y parte. La entidad resuelve en primera instancia y por más que sea el titular del pliego, por más que se señale en la norma que es bajo responsabilidad, por más que se pongan otro tipo de salvaguardas para, digamos, de alguna manera darle transparencia al proceso de selección, se va a ratificar el titular del pliego. Entonces, ese es el efecto pernicioso, esa es la problemática que tiene la norma de contrataciones. ¿Cómo se revierte esto en la práctica? Si es un tema muy especializado, obviamente el postor que está impugnando tiene todo el derecho de activar su carga probatoria, su derecho además a probar y a contradecir adecuadamente una decisión, y podrá presentar un peritaje, por ejemplo, ¿no? Ya eso es mucho más sólido que solamente quedarse en la mera declaración técnica, ¿no? Puede utilizar un informe técnico de otra entidad pública, puede encontrar un peritaje, como ya se ha mencionado. Entonces, su carga probatoria no debería limitarse únicamente, o no deberíamos quedarnos únicamente en señalar la impugnación de la buena pro, perdón, la buena pro ha sido incorrectamente otorgada por tales cuales razones que ya están en el expediente. Si es un tema muy complicado, queda claro que los postores tienen una libertad probatoria amplia, de tal manera que puedan revertir esa decisión. Entonces, hay que utilizarla, hay que hacerlo, para evitar justamente este efecto pernicioso, ¿no? Eso va por el tema de la apelación de la buena pro.
Ahora veamos el tema de la nulidad. El tema de la nulidad, que también ya lo hemos tocado previamente de una manera muy tangencial, procede cuando, ya se ha comentado esto, se prescinda, se obvien normas esenciales. O sea, la nulidad tiene que ser trascendente, tiene que ser relevante. No puede ser cualquier incumplimiento de mínimo que pueda revertirse. Esa, digamos, en todo caso sería, me parece un mejor criterio para poder entenderlo. Si ese error se puede revertir sin afectar el orden público y en tanto es subsanable, entonces esa nulidad es trascendental. Y eso no debería motivar una nulidad. Ahora, la entidad, obviamente, como ya hemos comentado, esa nulidad la puede declarar de oficio, pero el principio procesal de trascendencia de la nulidad sigue siendo el mismo, es transversal a todo el aparato estatal, de tal manera que debería advertirse que solamente si hay una afectación a criterios de orden público, a temas esenciales de la propuesta o del expediente técnico también, ¿no? Entonces estaríamos en un supuesto de nulidad. Ahora, la nulidad, incluso el tema de la apelación, la nulidad, por ejemplo, no está circunscrita a todos los procesos. Por ejemplo, ¿qué está pasando? A ver ahora, ya, en el tema de la subasta inversa electrónica. Y como saben ustedes, la subasta inversa electrónica es cuando existe un requerimiento de un producto, de un servicio que está en catálogo, que está en fichas, de tal manera que, digamos, ya está de alguna manera estandarizada la necesidad de la entidad. Por ejemplo, un medicamento simple, paracetamol. Ya no es necesario indicar qué características, qué composición química, qué principio activo, cómo se disuelve, absorción del paracetamol. No, eso ya está estandarizado. Entonces, subasta inversa electrónica. Jabón líquido, por ejemplo. Jabón líquido ya hay un porcentaje para eliminar patógenos. Solamente entra a discutir el envase, la presentación, ¿no? De medio litro, 600 mililitros, en fin. Pero ya está eso más o menos homogenizado. Y hay una directiva que regula la subasta inversa electrónica. Pero ¿qué pasa si el postor se equivoca en la propuesta? Porque hay una puja, ¿no? Entonces, digamos, uno lanza una propuesta de 100, el otro se baja a 80, el otro a 70, 60, 50, 40, van bajando, pero llega un momento en el que pueden haber problemas respecto a esa puja. Le pasaba a unos clientes del estudio, por ejemplo, ¿no? Que el administrativo del proveedor, quien tenía que digitar las cantidades, en vez de poner 60.000 soles, puso 600 soles. No, 6.000 soles. Se comió un cero, se le fue un cero. O sea, en plena puja, en pleno lanzamiento de ofertas, en todo el meollo de que teníamos encima 10 proveedores más que estaban vendiendo un determinado producto, se olvidó un cero. ¿Qué hacer en esos casos? Obviamente ahí hay un error. O sea, 6.000 soles para una cantidad tan grande de productos, ni el almacenaje, cubrirá el almacenaje, el flete y nada más, ni siquiera cubre el producto en sí mismo. Entonces, es obvio que ahí había un error, es evidente que había un error. ¿Pero hay nulidad? ¿Hay impugnación? No. Entonces, porque se supone que el sistema te pide una confirmación de oferta, pero créanme, a muchos proveedores se les pasa, se van, están en pleno ajetreo y se van. En esos casos, por ejemplo, no está regulado, no está en la directiva que norma la subasta inversa electrónica el tema de retiro de la oferta. Ahí ya en su momento hubo que hacer un análisis más de derecho civil patrimonial privado, en donde, como ustedes saben, si alguien lanza una oferta y la otra parte todavía no la ha aceptado, se puede retirar la oferta. Entonces, si eso se puede aplicar de manera general en todo contrato, en una relación sinalagmática, en donde el postor lanza una oferta y la entidad está en condiciones de aceptarla, esa aceptación de la oferta debería llegar al proveedor para que ésta la acepte y ahí configurar recién un contrato. Eso es lo que regula el Código Civil. Y en la subasta inversa electrónica es así. O sea, yo lanzo una propuesta en vez de 60.000 soles y el sistema me aprueba por 6.000 soles. ¿Ya hay un contrato o debería esperar que me envíen un documento con la adjudicación de la buena pro para entender que esa es la aceptación de la oferta? Debería ser así. No está regulado y cuando se ha planteado en estos temas de pandemia, que además se ha dado mucho,
las entidades han entrado en un problema y hemos advertido que en la directiva que regula la subasta inversa electrónica necesita algunas adecuaciones, necesita alguna regulación complementaria, porque este sistema no es eficiente asumiendo que todo va a ser un mundo ideal. De hecho, lo que hacen los postulares, en algunos casos les comento, es buscar la forma de salir de ese problema. Y había clientes que, si ya habían entrado a un escenario de problema, su siguiente propuesta era cero. Cero. Es decir, si yo tenía que comprar, en el mismo ejemplo, por 60.000 soles y mi administrativo se equivocó y puso 6.000 soles, bueno, mi siguiente propuesta es cero. Adjudícame por cero. No puede. Bueno, o sea, si no hay una contraprestación, no existe contrato. Saben ustedes que el contrato pues, necesariamente debe contener un aspecto patrimonial. De hecho, además, la ley regula la posibilidad de que se desestimen propuestas cuando evidentemente pueden suponer un incumplimiento del contrato. Ponen en jaque a la entidad. Y es la salida que le han encontrado. Entonces la entidad sencillamente ahí nulo todo porque la propuesta final adjudicada es cero. Le van encontrando soluciones a problemas que en verdad deberían estar normados, deberían estar reglamentados, pero claro, uno también entiende que este tipo de soluciones así planteadas implica encontrar una alternativa a supuestos informáticos que te pueden complicar como proveedor, ¿no? Tendrá que regularse porque finalmente las circunstancias, los hechos llevan inexorablemente a que tu marco regulatorio se vaya adecuando a esos supuestos, ¿no? Eso es básicamente los temas que les quería comentar respecto de apelación y de la nulidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, sigamos. También se me ha pedido que converse con ustedes respecto no, voy a entrar a un tema que es bien importante que se pueda tener clarísimo. Regresando al tema de nulidad, para cerrarlo en todo caso con este punto que se me está escapando. Y lo vamos a ver en todo caso también con un poco más de detalle en arbitraje. La falsificación de documentos y los hechos de corrupción. Que siempre están, lamentablemente siempre están. Entonces, si la entidad pública advierte una circunstancia que pueda generarle dudas razonables respecto a un hecho de corrupción, yo, funcionario público, sencillamente no seguiría avanzando. No es meterse en camisa de 11 varas. Y la recomendación en todo caso es, si es posible declarar la nulidad, declárenla. No hay forma de que, por más que la necesidad sea apremiante, por más que haya presión a veces de la alta dirección en la entidad pública, un funcionario público pueda asumir ese tipo de responsabilidades. No, de ninguna manera. Por último, hagan su informe dando cuenta de lo que han encontrado y presenten su carta de renuncia. Les aseguro 100% que va a ser mejor que verse involucrado en una investigación en el Ministerio Público. No les va a gustar. No van a querer estar en el Ministerio Público. Dan un paso al costado, sencillamente, pero no pueden sentirse como funcionarios presionados para seguir avanzando cuando ustedes adviertan que hay un evidente hecho de corrupción o hay documentación falsificada, ¿no? Ya la discusión la vamos a ver en el tema arbitral, que también lo vamos a tocar de una manera bastante rápida, porque el tiempo es bastante corto, de cómo queda la cláusula arbitral en los temas de arbitraje. Porque de acuerdo al reglamento de la ley de contrataciones, los temas de nulidad siempre deben irse a arbitraje, y no necesariamente es así. Y les voy a contar, ya cuando veamos arbitraje, el caso de... Se los cuento ahora mejor de una vez, para tener una casuística clara. Este era el caso de Cusco. En Cusco estaban comprando una determinada cantidad de yenes. El proveedor que se adjudicó la buena pro falsificó una de las cartas fianzas. Se suscribió el contrato, siguieron avanzando con el tema y declararon la nulidad del contrato a mitad de camino. Entonces el postor, que había falsificado los documentos, que por cierto le atribuyó esa responsabilidad al
gerente financiero y no la quería asumir como empresa, finalmente alegaba en el arbitraje, esto tiene que verse en arbitraje, porque tenemos un contrato respecto del cual la cláusula arbitral tiene un principio de separabilidad del acto jurídico propiamente denominado contrato, de tal manera que al verse de manera paralela, esa cláusula está vigente, y por más que tú hayas declarado la nulidad del contrato, la cláusula arbitral subsiste, sobrevive, a pesar de que el principal ha muerto. Esta cláusula arbitral sobrevive. Y en consecuencia, tenemos que evaluar la nulidad del contrato y la responsabilidad que como empresa tenía, que atribuía exclusivamente a uno de sus funcionarios, si era causal suficiente para declarar la nulidad del contrato. El tribunal arbitral entró en un serio problema de evaluación de este asunto, pero al final se decantó por decir lo siguiente. No puede avalar el tribunal arbitral porque la cláusula arbitral también está contaminada por la nulidad y que se vaya al Poder Judicial. Si tú consideras, proveedor, que se te debe renovar el contrato, si consideras que debe pagársete un entregable respecto a este contrato que es nulo por falsificación de documentos, que lo diga un juez. Y ahí presenta una demanda, si quieres, de enriquecimiento sin causa, o de lo que corresponda, pero finalmente ese tribunal arbitral se declaró incompetente en la medida en que no solamente el contrato, sino también la cláusula arbitral, a su entender, tenían connotaciones de nulidad. Pronunciamiento con el que estoy absolutamente de acuerdo. Se los contaba porque les decía hace un momento que el reglamento indica que cuando estamos ante un supuesto de nulidad necesariamente tiene que verse un arbitraje, y eso no necesariamente es así. Dependerá de las circunstancias que se están dando. Veamos ahora el último tema de la solución de controversias en sede administrativa, que es la responsabilidad de los proveedores. Ahora con el tema de la pandemia, y en ese punto nos vamos a enfocar. Hay serios problemas en los proveedores, serios problemas. Básicamente por tres razones. Importación, por elevación de precios y flete, y por almacenaje. ¿Qué es lo que está pasando en la pandemia? Eso le pasó a Cenares al mes de julio, porque ellos lanzaron un proceso de selección desde el año pasado, me parece que de octubre o septiembre, y empezaron a adjudicar la buena pro a finales de febrero, inicios de marzo. Entonces, a los postores que habían presentado una propuesta de medicamentos con valores del año pasado, se les exigió que firmaran contrato con precios de pandemia. ¿Qué es un precio de pandemia? Si vas a traer una carga de China, regresemos al mismo medicamento, ¿sí? Paracetamol, ¿cómo lo traes? No había vuelos en marzo. China estaba cerrada. Mascarillas. Los clientes que venden mascarillas han estado en serios problemas, en serias complicaciones de importación. O sea, no solamente era que el gobierno de China, en determinado momento, que eso fue a finales de febrero e inicios de marzo, el gobierno de China emitió una disposición gubernamental mediante la cual obligó a sus laboratorios, a sus fabricantes de mascarillas, que no podían exportar mascarillas. No podían exportar mascarillas. Tenían que asegurar la utilidad, el consumo a nivel de China. Por eso es que a finales de febrero, y esto no trascendió mucho en la prensa, empresarios chinos vinieron al Perú a comprar millones de dólares de mascarillas para volver a llevárselas a China. O sea, hicieron reexportación, porque necesitaban allá y primero tenían que cubrir su mercado local. Entonces, bueno, acá inocentemente dejamos que se las llevaran, ¿no? Y los problemas creo que ya no se los tengo que contar. Entonces, tú como proveedor que te han adjudicado la buena pro 1 con un precio de mascarilla del año pasado para que firmes contrato en marzo, ¿cómo vas a garantizar la entrega de esa mascarilla? El proveedor chino te está mandando una carta indicándote que no puede despacharla porque el gobierno de China ha prohibido la exportación de mascarillas. 1. 2. El flete ha subido 1000%. No exagero, 1000%. Eso es lo que cuesta ahora el flete. Ha bajado un poco más, ahora está como 800%, pero en ese momento era 1000%. No había flete. Y tercero, si deseas las mascarillas, te pones en la cola, porque tampoco es que vengas, me toques la puerta y me pidas una cantidad que para un fabricante china es menor. Tienen otras prioridades. Y ahí tenían ustedes a Estados Unidos decomisando mercadería en Panamá, inclusive. Ahorita hay un cliente nuestro que tiene la mercadería anclada de Panamá y que todavía no la puede sacar. Entonces, ¿cómo obligas a un proveedor a firmar ese contrato?
Y es ahí donde hay que analizar el tema de responsabilidad en la no firma del contrato. A nivel administrativo, el postor tiene la posibilidad de no firmar el contrato. Y tendrá que hacer una evaluación costo-beneficio respecto a darle viabilidad a la adjudicación de la buena pro. Ahora, eso creemos nosotros que supone además una actuación de buena fe. Porque el discurso del proveedor no puede estar justificado únicamente o principalmente en la pandemia. No. Tiene que estar sustentado en los efectos de la pandemia sobre su proceso de importación. Es por eso que muchas entidades públicas han formateado incluso la respuesta a los pedidos de ampliación de plazo, en fin, de costos adicionales, porque los proveedores básicamente decían, por la pandemia no te puedo cumplir. No, en realidad tendría que ser puntualmente, mi proveedor de China me ha enviado una carta con fecha tal, la apostillo, hago una traducción oficial. La empresa aduanera de China también emitió un documento en el cual se advierte que no hay vuelos. 3. Aquí está la carta bancaria a través de la cual yo garantizaba el pago en China. Aquí está el packing list, la factura comercial, en fin, la documentación vinculada a la importación del producto. Y además, eventualmente la del distribuidor en el Perú que le indica a la empresa que había presentado la oferta, no te puedo atender por todas estas situaciones, ¿no? Eso me parece que sería suficiente para justificar la no firma del contrato. ¿Por qué? Porque la entidad, si el postor no se presenta a firmar el contrato, lo que va a hacer es elevar un oficio con copia del expediente de contratación al Tribunal del OCE para que se inicie el proceso administrativo sancionador. Entonces, en ese escenario, no es que la sanción caiga de default, no es que la sanción sea por inercia, ya lo vamos a sancionar. No. El postor tendrá la posibilidad de defenderse, tendrá la posibilidad de justificar por qué no firmó el contrato. Y ahí llegábamos a lo que comentábamos hace 5 minutos. No va a bastar que él diga únicamente, por la pandemia no firmé. No, tendrás que probarlo. Y hasta el día de hoy no hay una sola resolución que yo conozca, creo que no hay, me parece, ya hubiera circulado, no hay una resolución en la que el Tribunal de Contrataciones haya analizado el caso fortuito y la fuerza mayor en el incumplimiento de suscripción de los contratos por parte de los proveedores en las contrataciones en un escenario de pandemia. No hay. ¿Van a haber? Sí, muchísimas. Y va a ser un escenario jurisprudencial, si quieren, a nivel administrativo, muy rico, porque van a evaluar de todo, va a haber un análisis documental, legislativo, probatorio, muy interesante, ¿no? Saldrán en buen pie que quienes tuvieron capacidad de demostrar adecuada, fundamentada y documentalmente que la no firma del contrato por parte de ellos no obedeció a su responsabilidad. Ahora, ¿qué es mejor? ¿No firmar el contrato y luego firmar el contrato y que igual incumplas? Definitivamente no. Mientras uno más va avanzando en la contratación pública, las sanciones se hacen más graves. Entonces, si a este mismo proveedor de mascarillas, que no va a firmar en marzo, se le ocurre en una evaluación de su gerente de operaciones, miren, vamos a firmar el contrato y ya en la ejecución del contrato pedimos ampliación de plazo. Nos la van a dar. Pedimos ampliación de plazo, negociamos con la entidad y finalmente estamos en el mes de abril, mayo, la pandemia se va a solucionar y todavía yo creo que sí podemos hacerlo. Y firman contrato y ponen su carta de fianza y todo esto que ustedes ya saben en la contratación pública. El escenario es peor. El escenario es peor porque a nivel administrativo la no firma del contrato supone solamente una multa. Es una multa de 5%, me parece, del valor, el valor referencial o el valor estimado, que es un tema económico que eventualmente el postor podría asumir. Es decir, su peor escenario a nivel del Tribunal del OCE es pagar la multa. Y seguirá contratando con el Estado sin ningún problema. Pero si incumple con el contrato firmado, el escenario es más adverso, porque la entidad, ante la resolución del contrato por incumplimiento, va a derivar de la misma manera el expediente y su informe técnico y un oficio al Tribunal del OCE para que se inicie también un proceso administrativo sancionador. Pero ahí la sanción ya no es multa. La sanción es inhabilitación temporal y eventualmente inhabilitación definitiva. Entonces, la recomendación definitivamente es
si no se va a poder ejecutar el contrato, si hay un grave riesgo de incumplimiento por parte del proveedor, hay que analizar cuáles son los escenarios más adversos que pueda tener, y si estiman que a pesar de todo podrían ir por una ampliación de plazo, bueno, con ese riesgo, pero el riesgo aminora, disminuye en una etapa previa, que es cuando te han adjudicado la buena pro y no has firmado el contrato. Es económica nada más. Eso obviamente es distinto a la falsificación de documentos, por si acaso. Ese es otro escenario, eso es otro tema. Ahí la sanción definitivamente va a ser inhabilitación definitiva y todo lo que se encuentra en competencias del Tribunal de Contrataciones. Entonces, para recapitular esto de responsabilidad de los proveedores, vamos a encontrar responsabilidad en dos ámbitos: en una etapa precontractual y en una etapa contractual. La más grave es la etapa contractual porque están incumpliendo el contrato. La etapa precontractual solamente tiene una sanción económica. Es algo que hay que evaluar seriamente al momento de tomar una decisión en un escenario de pandemia, ¿no? Bueno, eso en cuanto a los temas de solución de controversias a nivel administrativo. Vamos a entrar ahora a un tema de la etapa de ejecución contractual propiamente dicha, que es un escenario más rico todavía para poder conversar, para poder analizar. Yo veo que el tiempo no nos va a dar, pero bueno, avancemos hasta donde podamos. El tema es la conciliación. A ver, la ley te señala que en la etapa de ejecución contractual existen hasta 3 mecanismos para buscar una salida a los problemas que se hayan suscitado durante la ejecución del contrato. Conciliación, junta de resolución de disputas y arbitraje. Vamos a hablar de esos 3 temas. Empecemos por conciliación. La conciliación en el Perú en general ha fracasado. Ha fracasado porque ahora los que litigamos únicamente buscamos el acta de no acuerdo para presentar la demanda de indemnización o lo que corresponde en realidad. Es más, algunos centros de conciliación se convierten en meros tramitadores nada más. No digo que todos, porque hay algunos centros de conciliación muy eficientes que tienen conciliadores adecuadamente preparados, porque debe no solamente desde la entrada al centro de conciliación, ¿no? Desde la entrada, en temas hasta del mobiliario, ¿no? Tener una mesa cuadrada es cuestionado, tiene que ser una mesa redonda para que haya equiparidad de las partes, o la ubicación, un lugar además que sea propicio para conciliar. Pues no vas a entrar a un centro de conciliación en donde están escuchando música al lado de la secretaria, un volumen alto, donde transita gente. No genera un espacio, un ámbito idóneo para que las partes se sienten a conciliar, ¿no? Y en el tema además de propuestas, que es más serio, ¿no? Que lo que estoy comentando, que es meramente material, ¿no? Un conciliador debe tener técnicas de negociación, técnicas de unir puentes. Hay cursos muy interesantes que les comento. Cuando estaba en la universidad, uno de los cursos era negociación y conciliación. Y la verdad que no le dábamos mucha importancia, pero cuando ya uno termina ejerciendo como funcionario público y ahora en la actividad privada, uno entiende realmente todos esos talleres, técnicas, metodologías, trabajo psicológico, trabajo visual, de argumentación, de búsqueda de intereses, de una negociación lineal, no basada en posiciones, que es muy interesante. Y ayuda muchísimo a solucionar problemas, ¿no? Entonces, pero la conciliación en contrataciones con el Estado arrastra esos problemas. Y entonces es bien complicado llegar a una conciliación con el Estado. Sin embargo, en la práctica, ya con un poco más de experiencia, habiendo sido funcionario en algún momento de mi vida, acá en el área de derecho público, por ejemplo, sí hemos llegado a varias conciliaciones. ¿Por qué? Porque no basta, no es suficiente que como proveedor, por ejemplo, al que le han resuelto el contrato, digas, quiero conciliar. No basta, porque casi se parece a una queja, ¿no? O sea, me resolviste el contrato y quiero conciliar. Y ya, ese es todo el cuerpo de la conciliación. No funciona así. No funciona así. Porque el funcionario lo único que va a entender que la única intención es revertir la resolución, pero no de tender un puente para encontrar una salida que consensuadamente pueda hilvanar intereses conjuntos y salir adelante.
¿qué alternativas se han buscado? Por ejemplo, retomar el contrato que ha sido resuelto y adicionalmente entregar otros productos. Por ejemplo, a un cliente nuestro, la Marina de Guerra le resolvió el contrato por un tema de EPPs. Tenía que entregarle, no sé, por decirle, 100 gorros para cirujano. Y resolvieron el contrato porque no cumplieron por los problemas estos de importación que les estaba comentando previamente, ¿no? Entonces, en vía de conciliación y expresamente en la solicitud de conciliación se consignó: renovemos el contrato, te voy a entregar los 100 gorros de cirujano, pero adicionalmente te voy a entregar 10 gorros adicionales, o te estoy alcanzando una lista de productos que tengo como contratista, como droguería, como laboratorio, en stock. Escoge lo que consideres conveniente hasta una suma ascendente a decir 5.000 soles, con cargo a que si conciliamos, esos bienes los entrego libre del tema económico a la entidad. No por donación, ojo, porque por la donación es todo un trámite administrativo que mejor ni se metan. Sencillamente es una liberalidad del contratista. Entonces, sí, por favor, adelante. Perdón. Entonces, la entidad, en aplicación del reglamento de la ley de contrataciones, tiene que evaluar la propuesta conciliatoria. Y entonces es bastante interesante cómo es que tienen que rechazar, en todo caso, por qué no aceptarían un regalo del contratista. Y eso les complica muchísimo. Les complica muchísimo. Entonces, es muy interesante hacer planteamientos en vía de conciliación que sean susceptibles de ser evaluados. Es decir, no basta que el contratista plantee su disconformidad con la resolución de contrato, o con la aplicación de penalidades, o con la denegatoria de ampliación de plazo. No basta. Tiene que haber algo que motive una evaluación interna de la entidad y que propicie un escenario de conciliación. Solamente así podrán encontrar un espacio en donde la entidad puede evaluar seriamente el tema, ¿no? Ahora, ¿por qué además la conciliación ha fracasado? Ha fracasado además porque no tiene candados. No tiene candados. Si a ustedes les piden redactar una transacción extrajudicial en el ámbito privado, uno de los principales argumentos para llegar a, uno de los principales presupuestos para entrar a una conciliación, siempre va a ser que el tema sea irrevisable. O sea, es que justamente, si estás llegando a una conciliación o a una transacción, la idea es que el tema precisamente se solucione ahí y que ya no reviva. Pero si vas a tener una conciliación con el Estado, en la que una vez firmó el acuerdo y cumplió el acuerdo, va a entrar el órgano de contratación, el OSI, va a entrar auditoría, o va a entrar una nueva gestión que va a revisar la decisión que se tomó e imputar responsabilidades a los funcionarios que tomaron esa decisión. Con esa lógica, con ese modus operandi, nadie va a conciliar, y eso es lo que está pasando. ¿Para qué conciliar? ¿Para qué llegar a un acuerdo? Porque finalmente al funcionario no le paga más por conciliar, ¿no? Así que no tiene ningún incentivo para conciliar. Más bien tiene perjuicios. Porque lo que va a suceder es que van a revisar su acuerdo. Y entonces, ¿para qué meterse en camisa de 11 varas en esta gestión, por ejemplo, que va a terminar en el año 2021? Si todo me lo van a revisar en el 2022 y voy a terminar en la Fiscalía absolviendo hallazgos, con una demanda civil de responsabilidad presentada por la Contraloría, con sanciones administrativas de inhabilitación como funcionario público. ¿Para qué? Entonces, la conciliación tiene ese defecto en el Estado, y es que debería haber una norma, ya lo vamos a ver en un rato, respecto, por ejemplo, a la anulación del laudo, donde si ya se adopta un acuerdo arbitral, el acuerdo arbitral sea irrevisable y bajo responsabilidad. Ya lo vamos a ver en la anulación del laudo, pero se los adelanto. Ese candado de bajo responsabilidad, que además es inocua, porque en verdad no sirve, pero ya, simbólicamente es muy fuerte. Muy fuerte. Porque si se va a incurrir en responsabilidad cuando la conciliación tuvo informes técnicos, tuvo informes legales, benefició a la entidad y el tema está cerrado, ya no lo vas a poder revivir. Solamente así el Estado entraría a conciliar de una manera real, eficiente. ¿Por qué? Porque habría una garantía para el Estado y para el privado de que ese acuerdo se va a ejecutar sin cuestionamientos.
Eso no sucede ahora. Y ese es el grave problema que tiene la conciliación en contrataciones con el Estado, la falta de candados. Y esta situación conlleva que los problemas terminen en arbitraje, el Estado pierda arbitrajes, entre comillas, porque en verdad, si es lo que debes, es lo que tienes que pagar. No estás perdiendo nada. Pero resultados adversos, vamos a llamarlos en el escenario arbitral, se incrementan porque no se concilia. Y no se concilia por lo que les he estado comentando, esta inadecuada regulación que garantice la eficacia y la eficiencia de la conciliación en todo sentido. No solamente en el aspecto contractual, sino también en el ámbito de responsabilidad de los funcionarios. Si los funcionarios tuvieran esas garantías, entrarían a conciliar de una manera mucho más propositiva. Y eso, lamentablemente, el día de hoy no se cumple. Ahora, eso en cuanto a la conciliación. Si tuvieran alguna pregunta o duda, por favor, a disposición de ustedes. El otro escenario es el de Junta de Resolución de Disputas, que ha sido recientemente incorporado a nuestro sistema legal. Ahora, ¿qué es la Junta de Resolución de Disputas? Para empezar, y eso de plano, y quitémonos ese cliché, la Junta de Resolución de Disputas no es un arbitraje. No es un arbitraje chiquito. No se parece a un arbitraje y no tiene, en su esencia, no tiene nada que ver con el arbitraje. Está vinculado, sí, a lo que vamos a conversar respecto en un momento, pero tiene otra naturaleza. Para empezar, ¿cómo funciona la Junta de Resolución de Disputas? Les voy a dar un ejemplo y a partir de ahí vamos a elaborar algunos conceptos para que puedan tener claro cómo y qué cosa es, cómo funciona una Junta de Resolución de Disputas. Si ustedes tienen un contrato para construir un colegio y digamos, en el sótano tenía que haber una bomba contra incendios, pero en el expediente original no estaba la bomba contra incendios, eso aparece en los planos. Entra el contratista y dice, bueno, yo construyo en función a tu expediente técnico. Entra la supervisión de la entidad, advierte que no está la bomba, el sistema contra incendios, y le indica al contratista, oiga señor, acá falta esta partida, no se ha ejecutado esta partida, o su partida. No, dirá el contratista, mi expediente no me indica que tenía que ejecutarlo. No, pero los planos sí, los planos tú también, esos planos tenías conocimiento, además, aplicando una interpretación integral de la contratación, prevalece, a ver, ¿cómo era? Contrato, tu propuesta, planos, especificaciones, en ese orden. Entonces, si está en los planos, ¿por qué no ejecutarlo? Tú conocías los planos, así que tienes que hacerlo. Además está valorizado, por decir, para grabar el problema. Entonces el contratista dice, no, esa valorización era para la bomba contra incendios en general. Y de hecho ya puse bombas contra incendio en el primer y segundo piso, y en el primero, tú no estás hablando del sótano, que es otra cosa. Entonces, no lo he valorizado. Problemas. Seguimos adelante con la obra, le vamos a dar conformidad a la obra. En teoría, y hasta hace algunos años, ese problema iba a terminar en un arbitraje. Para que el tribunal arbitral, en principio, podía haber el problema de diversos ámbitos. Uno podía ser, por ejemplo, para que el tribunal arbitral determine si efectivamente es responsabilidad del contratista implementar la subpartida de la bomba contra incendios en el sótano del colegio. Opción 1. Opción 2. Para que el tribunal arbitral revise si se debe incrementar las valorizaciones o el mayor costo por la ejecución de una subpartida que no estaba presupuestada. Otro supuesto. Si la entidad había resuelto el contrato, para que se declare la invalidez, ineficacia, inoponibilidad de la resolución del contrato por la supuesta inejecución injustificada de la construcción de la bomba contra incendios en el sótano del colegio, es otra opción. O sea, esas circunstancias iban a terminar en un arbitraje. ¿Y qué hacemos con el colegio? ¿Lo recibimos? ¿No lo recibimos? ¿Lo dejamos a medio construir? Si le resolvemos el contrato, habría que llamar a hacer otro expediente para licitar el saldo de ejecución de obra. Y todo esto se enmarca en un tema de necesidad pública, porque todo este colegio obviamente tiene una tendencia, bueno, está pensado para satisfacer una necesidad de servicios educativos y cerrar la brecha educativa en el Perú, que es abismal. Entonces,
vamos a solucionar el problema en la vía arbitral así, paralizando la obra, por ahí el contratista metiendo una medida cautelar para que se le permita ejecutar el saldo, y la entidad paralizando la obra, los funcionarios no queriendo firmar nada. ¿Cuál es la salida? Esos eran los problemas que se venían arrastrando con nuestro marco regulatorio anterior. Ahora existe la Junta de Resolución de Disputas, que básicamente es la siguiente. El Estado designa un adjudicador, así se llama. El contratista designa otro adjudicador, que puede ser abogado, ingeniero, arquitecto. El presidente necesariamente tiene que ser un ingeniero, necesariamente, y arquitecto, no puede ser abogado. ¿Para qué? Para que acompañen a la obra, para que estén de la mano de la obra. Y entonces se advierte, en la visita inspectiva de supervisión de obra, o la supervisión de obra advierte que falta la bomba en el sótano 1, entra la Junta de Resolución de Disputas. Se levanta, se instala, las partes expresan su argumentación respecto a su posición respecto al costo o la obligatoriedad de la ejecución de la bomba. Y esa Junta de Resolución de Disputas va a emitir un pronunciamiento en el cual probablemente termine diciendo, ejecútese, ejecútese. Y esa ejecución va a quedar la discusión, o sea, si se debía o no se debía poner esa ejecución, entidad contratista, si alguien está en contra de lo que estoy emitiendo como Junta de Resolución de Disputas, la pueden llevar a arbitraje, pero después, no ahora. Ahora ejecuta y avanza. Si a ti contratista te dijeron, por ejemplo, ejecuta con todo el costo que ya has presupuestado, lo vas a tener que hacer. La vas a tener que hacer. Porque no cumplir el pronunciamiento de la Junta de Resolución de Disputas sí es una causa de resolución de contrato. Y si a la entidad, por ejemplo, le dijera, no va la bomba porque, por las razones que tuviera la Junta, igual el contratista va a continuar ejecutando sin la bomba. Entonces, ese pronunciamiento sí es ejecutable de manera inmediata. ¿Para qué? Para darle eficiencia al proceso, a la contratación, para que la contratación avance y no se detenga, para que esos niños, terminada la obra, puedan tener un lugar donde estudiar y donde llevar adelante sus clases. Entonces, se dan cuenta que son situaciones distintas. ¿Por qué? Porque el arbitraje tiene una connotación adversarial. El arbitraje tiene una connotación, además, de confrontación, de pugna. Es un litigio en su naturaleza. El arbitraje es un litigio. Y por su propia naturaleza supone contradicciones, de defensa, quiero decir. Significa que las partes indiquen sus argumentos, hay una actividad probatoria muy fuerte y un laudo, evidentemente. Pero la Junta de Resolución de Disputas no tiene esa connotación, no es adversarial, es colaborativa. El ejemplo más cercano que tenemos de la JRD es el caso de los Panamericanos, que es un sistema de contratación distinto, además, que el que tenemos ahora, ¿no? Pero solamente para entender. La Junta de Resolución de Disputas acompañó a la ejecución de todas las obras del Panamericano. ¿Y ustedes creen que no ha habido problemas? Por supuesto que han habido problemas en la ejecución de las obras. De los coliseos, estadios, vías, accesos, instalaciones como la vía Panamericana. ¿Han tenido inconvenientes en la ejecución? Muchísimos. ¿Cómo los solucionaron? Junta de Resolución de Disputas. Y hasta ahora están en arbitraje. ¿Se imaginan el supuesto en el cual, habiendo un problema en la ejecución de la obra, las partes hubieran señalado, bueno, incumpliste el contrato, te lo resuelvo. Te resuelvo la ejecución de la vía Panamericana por la razón X. ¿Y los deportistas de dónde iban a ir? ¿Dónde se quedaron? Claro, entonces la JRD tiene una naturaleza colaborativa. La Junta acompaña la obra, está permanentemente en la obra. Incluso tiene capacidad consultiva. Las partes le pueden preguntar. Tenemos esta discrepancia respecto de, por ejemplo, la ubicación del sistema eléctrico en un hospital. La entidad considera que debería estar en la zona A, porque así está el expediente, así lo hicieron. Pero nosotros como contratistas creemos que debe estar en el lado opuesto en la zona B, por dos razones. Uno, porque es un área libre, despejada, en cambio la zona A tiene cerca consultorios.
y además porque el sistema eléctrico de la avenida no pasa por frente A, pasa por frente a B, que es la zona que está a la espalda. Pero la entidad no nos permite mover la estación eléctrica del hospital de A a B. Entonces, nosotros sugerimos que sea a B, porque si no se hace a B, y si como contratista tengo que poner operativa, imaginemos que es un contrato ya de mano, si tengo que poner operativo el hospital, voy a tener que cobrarles adicionalmente todo el cableado de A a B, porque, ojo, la matriz eléctrica no está en la puerta de A, está en la puerta de B. Y si ustedes insisten en eso, van a tener que pagar más, porque eso no está presupuestado. Entendían los consultores que hicieron el expediente técnico que debía estar en A por X razones, pero sería más óptimo, se puede optimizar en ejecución de obra el expediente técnico de tal manera que se traslade a la zona B. Pero la entidad no quiere. No, porque así está el expediente y yo puedo incurrir en responsabilidad como funcionario público si es que finalmente muevo la subestación eléctrica. ¿Qué hacer? Junta de Resolución de Disputas. Entra a la JRD, hacen una evaluación técnica del tema y disponen, sí, va para atrás, listo, ejecuta, avanza, termina esto de una vez. Pueden hacerlo a título de consulta también, no necesariamente como controversia. Ustedes consideran que sería factible mover, y la Junta podrá decir, sí, considero que es factible por estas razones. Y la entidad ahí podrá hacer caso o no podrá hacer caso, porque es una consulta. Pero si el contratista insiste en que se pase a la zona B, podrá llevarlo a través de una solicitud a la JRD para que ella decida ante la ocurrencia de una circunstancia en donde hay incertidumbre, en donde hay dudas sobre el proceso constructivo. ¿Ayuda a la JRD? Por supuesto que ayuda, muchísimo, muchísimo. Porque por su naturaleza, ya estábamos conversando hace un momento, que no es confrontacional, es colaborativa. De hecho, se extrapola de los contratos colaborativos en los procesos de construcción y no en nuestro clásico sistema de resolución de controversias adversarial que retrasa la ejecución de las obras. Insisto en el tema de los panamericanos. Ahora, ¿que te eleve el costo? Sí, sí te eleva. La Junta de Resolución de Disputas es cara, pero vale la pena cuando tienes obras de gran envergadura. Me parece que ahora la obligatoriedad es para obras que superen los 20 millones de soles. Será opcional para las obras que superen los 5 millones de soles. Pero creo que en el camino se podría ir ajustando inclusive para obras menores. Por ejemplo, poner una Junta de Resolución de Disputas autónoma para diversas obras menores. Entonces se convierte en un escenario consultivo que puede enriquecerse. Pero es totalmente distinto al arbitraje. Así que, por favor, en adelante, si alguien les dice, oye, la Junta de RD se parece a un arbitraje, no, no es un arbitraje, ni se le parece. Desde su naturaleza es absolutamente distinto. ¿Cómo se vincula el arbitraje? Cuando la decisión de la Junta de Resolución de Disputas es cuestionada, o el contratista o la entidad se reserva el derecho de llevarla al arbitraje, para discutir finalmente si es que se va a dilucidar en ese ámbito la controversia, si no estuviera en desacuerdo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, seguimos. Gabriela, una pregunta. ¿Hasta qué hora tengo? ¿Hasta la 1 o 1:30? 1:30, ¿no? Gabriela. Bueno, yo sigo, chicos. Vamos a entrar al arbitraje. Y aquí sí nos vamos a detener un poco más, porque me parece que es el ámbito, además de la apelación en la etapa precontractual, en la etapa contractual es muy rico el escenario que se presenta en el arbitraje. Yo entiendo que el procedimiento, las formas reglamentarias, ustedes las conocen, pero sí me gustaría entrar en detalles, en cuestiones de experiencia personal, de cómo hemos llevado arbitrajes. Soy árbitro en algunos temas, también defiendo a entidades en otros asuntos vinculados al arbitraje. Entonces, vamos a entrar en el arbitraje. El arbitraje, por su naturaleza, a diferencia de la Junta RD, tiene una naturaleza adversaria. Es un litigio propiamente dicho, ¿no? Entendemos que además se supone que es un medio eficiente, eficaz de resolución de controversias.
lamentablemente, el arbitraje en los últimos años se ha visto muy golpeado por los temas de corrupción, por los temas de conductas impropias de algunos árbitros, y eso ha propiciado una reacción normativa por parte del Estado, cambiando las reglas, adecuando el arbitraje a que, por ejemplo, ahora sea principalmente administrado, ya no ad hoc, con todas las críticas que se le puede hacer a eso. Y de mi lado, la crítica principal va acá por el lado de que quienes vemos arbitraje, lamentablemente no hemos tenido, y lo digo en general, no hemos tenido la capacidad de poder responder de manera sólida, de manera gremial, de una manera consensuada ante todas estas circunstancias. Entonces las críticas siempre han quedado a nivel académico, a nivel de gremial, pero no ha trascendido, y eso le hace mucho daño al arbitraje. Eso por un lado, y debería ser revertido, ¿no? El arbitraje con el Estado. En el año 2013, la Contraloría General de la República sacó una disposición a través de la cual señalaba que hacía una evaluación de los laudos que se habían emitido, me parece, desde el 2008 hasta el 2013. Y daba cuenta de un gran porcentaje en el que supuestamente el Estado había perdido un proceso arbitral. Y eso ese análisis se hizo desde una evaluación con criterios de la Contraloría respecto de si el laudo era fundado o infundado. Y las cosas no funcionan así, no son negras o blancas, hay una gran variedad de grises en el camino. Yo le pongo solamente como cuestionamiento el concepto. ¿Por qué? ¿Cuándo se entiende que el Estado ha perdido un arbitraje? ¿Cuando la demanda sale fundada? ¿Cuando sale fundada en parte? Es decir, si el criterio va a ser de los 100 laudos que tenemos y vamos a evaluar, únicamente vamos a analizar aquellos que dicen infundada la demanda y vamos a estimar que esas son victorias del Estado, claro, ese es el 23%. Perdón, ese es el 23% del que hacía la alusión a la Contraloría. Pero ¿por qué no usar un elemento, un factor, perdón, un indicador económico, por decirles? Si el proveedor demanda por 100, ¿en qué caso vamos a entender que ha ganado? Obviamente, si es 100, sí, no hay ningún problema, ahí queda clarísimo y es inobjetable que es un resultado adverso al Estado. Pero si el tribunal arbitral lauda como 1, demandaron 100, pero le dan 1, ¿quién ha ganado? ¿El postor o el Estado? No es tan fácil definir eso. Ahora, podrías poner como indicador, ok, el 50%, al medio. Si el contratista demanda por 100 y logra obtener de 50 para arriba, es una victoria el contratista. Si el contratista presenta su demanda y obtiene por debajo del 50%, es un éxito de la entidad. Podría ser otro factor. Otro indicador para evaluar si un lado ha sido favorable o desfavorable del Estado es si había obligación de cumplir con aquello que se ha demandado. Si se tenía que pagar por la bomba de la que conversábamos hace un momento, de la construcción de este colegio en el sótano 1, y la Junta de Resolución de Disputas dispuso que si se pagara, se ejecutara y se pagara. La entidad lleva esto a arbitraje y el tribunal arbitral dispone que efectivamente tiene que pagarse, ratifica. ¿El Estado ha perdido? Digamos que la bomba cuesta 50.000 soles. Y el tribunal arbitral ordena que la entidad pague esos 50.000 soles. ¿Ha perdido? ¿O es que siempre estuvo obligado a pagarla? ¿O es que tampoco es que el contratista se haya puesto los 50.000 soles al bolsillo y se haya ido corriendo? ¿No? La bomba está ahí. Claro, con el lucro que le corresponde al contratista, pero ¿se dan cuenta que no es tan fácil determinar cuándo un laudo es favorable o desfavorable al Estado? Puedes tener diversos indicadores, pero lo que nos queda claro es que el único indicador no puede ser si el laudo fue fundado o infundado. Puedes tener otros indicadores para analizar. Y es ahí donde ese informe de la Contraloría se complica, porque su factor es netamente fundado o infundado. No hay otro factor.
y desde ahí se le han lanzado serias críticas por parte de los actores en la contratación pública, en la defensa pública del Estado, respecto a este tema. Y inclusive se han emitido informes paralelos, dando cuenta que el Estado no es verdad que pierda todos los arbitrajes, ¿no? Claro, los perderá bajo ese criterio, pero en realidad, si se van a poner a analizar, y el caso de la bomba me parece que clarifica bastante bien, si se ha perdido o se ha ganado, en realidad esa siempre fue una obligación del Estado. De esa no se podía escapar, había que pagar esa bomba, porque no podía tenerse un sótano según un sistema contra incendios. Y está en la obra. ¿Qué ha perdido el Estado? Ah, los gastos arbitrales, sí, claro, eso sí. El lucro, bueno, el lucro de por sí correspondía al contratista, tampoco lo va a construir, no va a ganar nada. Entonces, les explicaba esta introducción para llegar al punto en donde el arbitraje ha sido en algún momento satanizado. No es que el Estado pierda todos los arbitrajes, eso dependerá de la evaluación que se haga. Eso como parte introductoria. Ahora, entremos de fondo a temas, por ejemplo, más comunes, más actuales, ¿no? El tema de pandemia, que ahora se están iniciando muchos arbitrajes por los temas de pandemia, y básicamente por incumplimientos contractuales. Regresemos al ejemplo del importador de mascarillas. Regresemos les comento un caso que recientemente nos ha llegado. Esta es una empresa nacional que importa unos equipos que sustraen fluidos de las fosas nasales de las personas que están con COVID. Entonces, la entidad de salud, me parece, les pide una determinada cantidad, les pide una cotización. El contratista consulta a su proveedor en Corea respecto del monto, el valor, lanza la cotización, comete un error, no le pone fecha a la cotización y la deja abierta. La entidad se demora varias semanas, el empresario considera que ya el tema no iba, pero de pronto le llega un orden de compra por 3 millones de soles. El señor se dirige a su proveedor en Corea y le pregunta, ok, ya tengo las órdenes de compra, y el proveedor de Corea le dice lo que ha complicado el tema. Ya las vendí. O sea, si estabas esperando que yo te guardara, ahí hay un problema, porque estos equipos son de mucha movilidad comercial. Están haciendo cola para que se los podamos fabricar. Te dijimos el costo, te lanzamos la propuesta, entrega en el Callao a 45 días. Si nos avisabas razonablemente en 3, 4, hasta 5 días, pero no te puedes demorar 3 semanas, casi un mes, para recién decirme ahora si quiero los equipos. Para empezar, ya no cuestan lo que te dije, y en segundo lugar no hay, y si quieres, espérate ahora no 45, sino 60 días y te los pongo en el Callao. El contratista está en un serio problema, entonces, ahora, por deficiencias, ciertamente, en proporcionar su cotización sin haberle puesto una fecha de caducidad, ¿no? Pero también hay responsabilidad por parte de la entidad. Imaginemos eso en un escenario arbitral. De ese tipo de controversias se están dando muchísimo. Porque hay incumplimientos que los tribunales arbitrales van a tener que evaluar si son justificados o injustificados. Si son justificados, la resolución de contrato de la entidad respecto al incumplimiento del proveedor no va a tener efectos, económicos para el contratista que ha incumplido, porque su incumplimiento se encuentra justificado, se encuentra respaldado de un hecho que no podía manejar, respecto del cual no tenía capacidad de oponerse. Créanme que es sumamente complicado en este momento importar bienes de India o de China. Ya les contaba este proveedor que tenemos ahora y que logró que los aviones, porque era muchísima la carga, los aviones llegaran a Panamá, pero cuando llegó a Panamá, el gobierno de Estados Unidos emitió una orden de que esa mercadería no sale. No sale porque se la quieren quedar. Ustedes saben que Estados Unidos está en modo pirata en estos momentos, ¿no? ¿Y qué hace ese proveedor? ¿Qué le dice al Estado? No puedo cumplirte porque ya pagué el producto a China, voló la mercadería a Panamá, está en Panamá, aquí está la documentación, ya pagué, ya se hizo el desembolso, estoy pagando flete, estoy pagando almacenaje en Panamá, aquí está la documentación. A mí me parece que ese tribunal arbitral va a tener suficientes elementos como para decir, sí, efectivamente, el incumplimiento ha estado justificado, porque la mercadería ya se pagó, ya se desplazó, pero no llega al Perú, y parece que no va a llegar. ¿Se le debe sancionar a ese proveedor?
se debe validar la resolución de contrato de la entidad. Yo entiendo a la entidad, finalmente ellos no reciben el producto y dirán resolución de contrato. Yo, entidad pública, no te voy a dar ni ampliación de plaza, ni justificar tu demora, ¿no? Menos en un escenario de pandemia. Ese tipo de controversias en este momento todavía no tienen un laudo. Que yo sepa, no hay ningún tribunal arbitral que haya emitido una disposición final para resolver una controversia viendo temas de pandemia. ¿Se van a dar? Sí, muchos, en donde nuevamente, e hilvanando con lo que conversábamos hace un momento sobre la posición del Tribunal de Contrataciones, se va a tener que analizar caso mayor, caso de fuerza mayor, hecho fortuito, para quienes no son abogados, en todo caso se los explico de una manera un poco más sencilla. A nivel contractual, se supone que el acuerdo de las partes es de obligatorio cumplimiento. Se supone que lo que se ha pactado en el contrato debería ser ejecutado. Pero el contrato no está escrito en piedra. O sea, no es que necesariamente tenga que ejecutarse de una manera inexorable e inclusive bajo perjuicio del deudor. No. Porque las situaciones o las condiciones y las circunstancias en las que se firmaron ese contrato pueden cambiar de una manera que vuelvan irrazonable, que compliquen en extremo la ejecución del contrato. Y entonces entramos a un escenario en el que el deudor podrá decir, claro, yo firmé ese contrato de mascarillas, por ejemplo, con un valor en mi propuesta al mes de diciembre, noviembre del año 2019, cuando no había pandemia. Pero ahora que tú pretendes que yo firme y ejecute un contrato con precios actuales de mayo del 2020, evidentemente no voy a poder cumplir. Entonces, esas condiciones contractuales han cambiado radicalmente, han cambiado de una manera tan potente que sí te justifica o cambiar los términos de contrato, o resolver el contrato sin responsabilidad para las partes, o eventualmente meterte a un escenario de controversia en donde la entidad no comprende esta problemática y te resuelve el contrato, y recurrirás al arbitraje. Pero los contratos no están escritos en piedra, y ahí entra un aforismo latino que es la cláusula rebus sic stantibus, que significa lo que les estoy comentando. Los contratos sí son obligatorios entre las partes en tanto se mantengan las condiciones en las cuales se dio el negocio jurídico, en tanto persistan las condiciones o el escenario en el cual se pactaron las cláusulas contractuales. Pero si entras a una situación irrazonable como una pandemia, obviamente los precios han cambiado. No los puedes mantener. ¿O acaso las mascarillas, que es el ejemplo más palpable y que en todo caso puede reflejar de mejor manera de lo que estamos hablando, hasta antes de la pandemia costaban 1.7, la N95 me parece, y ahora está en 28 soles precio de venta al Estado. O sea, imagínense, más de 10 veces. Por el flete, por los problemas de disposición de mercadería, por la oportunidad en la que la tienes que traer al país. ¿Y ese contrato con 1.7 soles se puede mantener en el tiempo? No, definitivamente no. Claro, habrá que discutir cuál es ese nuevo costo al cual se deberá ajustar el contrato, pero, digamos, los tribunales arbitrales ahora van a tener en el tiempo una labor muy importante para definir la responsabilidad de los contratistas, ¿no? Ya hemos hablado entonces ahora sobre la naturaleza del arbitraje, los incumplimientos en los contratos. Ya les he adelantado el tema de que las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas en un ámbito colaborativo no necesariamente pueden terminar en un proceso arbitral. Ahora el arbitraje, también por esta problemática de la que conversábamos al inicio, básicamente va a ser o es administrativo, ¿no? Por estos temas de corrupción. La gran pregunta es, o sea, ustedes tienen dos tipos de arbitraje para empezar. Tienen un arbitraje ad hoc, que tiene una sede arbitral que no es una institución denominada centro arbitral, y tienen una sede administrativa que, por ejemplo, aquí está el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, el Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú, el del Colegio de Abogados, que supongo que ni está funcionando. Entonces, tienen un arbitraje ad hoc, que es, la sede puede ser tranquilamente un estudio de abogados, en donde los árbitros discuten el tema y emiten su laudo, o pueden someterse a las reglas de un centro de arbitraje
para más o menos tener clara cuál es la diferencia de una manera bastante simple entre arbitraje ad hoc y arbitraje institucional. Obviamente la diferencia es un poco más profunda, pero digamos, de manera superficial es eso. Ahora el Estado considera que básicamente debería darse un arbitraje administrativo. ¿Por qué? Por los problemas de corrupción que se han dado. ¿Eso justifica esa decisión? Los problemas de corrupción, todos se dieron en arbitraje institucionales, en la Cámara de Comercio Libre. Todos. Y no es contradictorio entonces decir, claro, ahora que el Estado se someta a tribunales arbitrales en instancias de sedes arbitrales administrativas. Pero si justamente lo que se pretende atacar era la corrupción de los arbitrajes administrativos, ¿por qué eliminar el ADOC? Créanme, el ADOC en muchos casos es muy eficiente y corre muy rápido, no solamente para contrataciones con el Estado. Ojo que el Estado no solamente arbitra a nivel de contratación pública, arbitra, por ejemplo, contratos de concesión, expropiaciones, reasentamientos, liberación de áreas, saneamiento. Hay diversos ámbitos en los cuales el Estado se puede desarrollar a nivel arbitral. En algún momento los conversaremos, pero no solamente es contratación pública. Entonces, yo creo que ahí hay un serio cuestionamiento de por qué ahora se está emitiendo normas que propician que el arbitraje sea administrativo, dejando a la ADOC de lado. La ADOC tiene muchas ventajas. Es mucho más rápido, es mucho más eficiente, a veces, en algunos casos, y puede solucionar no solamente problemática de contratación pública. Y dentro de esta, además, capacidad reactiva normativa, vamos a llamarla así por ahora, del Estado de ir modificando las decisiones, perdón, el marco regulatorio del arbitraje, recientemente se ha emitido una norma a través de la cual, si el tribunal arbitral va a emitir una medida cautelar contra el Estado, el contratista tiene que poner como garantía, como contracautela para esa medida cautelar un 10%, como si fuera una garantía de fiel cumplimiento. ¿Por qué? Porque valgan verdades, había tribunales arbitrales que emitían medidas cautelares. Regresemos al ejemplo de la bomba y la del colegio, ¿ya? Puede ayudarnos a entender el tema. Evaluemos un escenario en el que el contratista, la Junta de Resolución de Disputas, ha emitido una decisión a través de la cual tiene que ejecutarse la bomba. El contratista va a empezar a ejecutar la obra, pero la entidad le resuelve el contrato. No está de acuerdo y resuelve. No, y le cierra la puerta al contratista. El contratista presenta una medida cautelar fuera del proceso arbitral, que luego tendrá que ser validada por el Tribunal Arbitral Futuro, a través de la cual se ordena que ingrese a la obra y termine la obra. Esa medida cautelar sí tiene algún sentido en ese escenario, porque finalmente se va a buscar alcanzar el cumplimiento de una finalidad pública, tener el colegio. Pero había tribunales arbitrales que emitían medidas cautelares que paralizaban, por ejemplo, carreteras, en donde no había necesidad de esa medida cautelar, o no se justificaba la emisión de una medida cautelar. Por ejemplo, un contratista que presenta una carta de garantía que no se puede ejecutar, o una carta de garantía falsa. ¿Ustedes creen que un tribunal arbitral válidamente podría emitir una carta de fianza indicando que la entidad, o suspende los efectos de la resolución del contrato de la entidad? Yo los denunciaría penalmente. Claro que no encuentra ninguna justificación, una medida cautelar de esa naturaleza, de esas connotaciones, además, muy cuestionable. Algunos tribunales arbitrales emitieron algunas medidas cautelares de naturaleza similar, forzando figuras, perjudicando seriamente al Estado para que cumpla una finalidad pública. Y es por eso que la norma indica ahora que si se va a presentar una medida cautelar, esta debe ser del 10% del monto contractual. Pero claro, eso eleva muchísimo el costo del litigio. ¿Y era realmente necesaria? Yo creería que no. Bien se pudo en todo caso alcanzarle mayores exigencias al tribunal arbitral a nivel legal, a nivel reglamentario, para que el tribunal arbitral evaluara de mejor manera las consecuencias de su decisión arbitral. Y no paralizar obras en vano, no disponer adelantos en vano con una medida cautelar que podrían perjudicar al Estado, no permitir a contratistas, en algunos casos maliciosos,
Y sin embargo, estamos en un escenario en donde el Estado emite normas de una manera reactiva. ¿Hay una crítica? Sí, hay una crítica, porque eleva los costos, perjudica al contratista que realmente necesita una medida cautelar, y de manera indirecta también perjudica a la entidad porque no ve satisfecho una finalidad, no ve satisfecha una necesidad pública. Y además porque presupone que todos van a actuar de mala fe. Y finalmente debe ser el tribunal arbitral quien evalúe los alcances de la contracautela, ¿no? Les comento que hace unos 15, 20 días aproximadamente, creo que un poco más, por primera vez un tribunal arbitral ha emitido una disposición en un cuaderno cautelar aplicando control difuso, inaplicando esa norma y disponiendo que no va la contracautela del 10% del monto contractual, ¿no? Una resolución arbitral sustentada en argumentos como los que estamos conversando, pero principalmente en la libertad que deben tener los árbitros. Los árbitros, recuerden, ejecutan una labor jurisdiccional, como el Poder Judicial. Tiene algunas cortapisas, tiene algunos encorsetamientos por su labor arbitral, sí, por supuesto, no tienen coacción, por ejemplo. Pero, de todas maneras, la capacidad de evaluarlo contra cautela debió haber permanecido de manera incólume en los tribunales arbitrales, y eso no está sucediendo lamentablemente ahora, ¿no? Otro tema que podemos también conversar un poco es respecto a la acumulación. Hay un caso muy simbólico de Salud en el año 2009-2010. Lanzó un proceso de selección equivocadamente a suma alzada para ejecutar la reconstrucción del Hospital de Salud en Arequipa. Y ocasionó muchos problemas el sistema de contratación, porque a suma alzada implica que uno conoce la magnitud de la intervención del contratista. A ver, para darles un ejemplo, si vas a construir una posta para el Ministerio de Salud, sabes perfectamente los alcances, las dimensiones, tienes un expediente. Eso será suma alzada, claramente, porque hay un conocimiento previo de la dimensión de la obra y los alcances de la obra. Suma alzada. Pero si vas a hacer una obra como, por ejemplo, restablecimiento de las veredas en el distrito de Breña, a suma alzada, no, a precios unitarios, porque no sabes cuántas veredas son las que finalmente se van a intervenir. Entonces, si no conoces, digamos, el axioma podría ser, o el presupuesto podría ser, si conoces las dimensiones de la intervención del contratista, suma alzada. Si no las conoces o se van a determinar en el camino, precios unitarios. Acá hubo un hospital en Arequipa afectado por un terremoto, destruido parcialmente, en el que se hizo a suma alzada. Error. Debió haber sido precios unitarios. Y eso conllevó a que cada vez que el contratista encontraba un problema, fuera un arbitraje. Por ejemplo, una subpartida para la ejecución de la reconstrucción del Hospital Félix Torrealba indicaba cambio de ventana. Y ponían el costo de cambio de ventana, por decirles una suma, 200 soles por ventana. Perfecto, listo. Pero cuando entró el contratista dijo, ok, cambio de ventana si no estuviera la ventana, pero yo tengo que hacer una inversión adicional para sacar la ventana rota y poner la ventana nueva. Eso es otro costo. Yo te he ofertado ventana nueva. Problema en la determinación del expediente técnico. Otro tipo de problema, por ejemplo, habíamos quedado en que era, digamos, 100 metros cuadrados de mayólica para el área de UCI, pero ya en el área no eran 100, tenía que ser 120 porque los cirujanos consideran que se puede optimizar la obra. Entonces van encontrando una serie de problemas uno por uno. Esa controversia vinculada al hospital, a la reconstrucción del Hospital de Arequipa, terminó con 11 arbitrajes. 11 arbitrajes. ¿Se pueden imaginar los problemas que se iban suscitando sobre liquidaciones, mayores gastos adicionales, en aquella época adicionales, circunstancias de mejoramiento, optimización del hospital reconstruido? Eso era insostenible. El hospital terminó paralizado buenos años en sus procesos reconstructivos por los problemas legales derivados del arbitraje. Eso ahora tiene una solución: acumulación.
Se debe entender que principalmente, no siempre, pero principalmente, el arbitraje debería poder acumularse, ¿no? De tal manera que en un solo proceso arbitral se vaya viendo todo. Claro, tiene una etapa, ¿no? Que es hasta antes, me parece, de la audiencia de informes orales, me parece. De tal manera que todo, en la medida de lo posible, se vea en una sola controversia, ¿no? Gabriela, una consulta. Gabriela. Gabriela. Hola, Gabriela. Bueno, sigo. ¿Me están escuchando bien? Por favor, quisiera algún comentario para ver si el audio está perfecto, está bien. Por favor, indíquenme si se está escuchando bien. Cualquiera, por favor. Ah, creo que no tiene acceso a liberar el micrófono. Sí, doctor, sí se lo escucha. Tenemos dos preguntas. Ah, perfecto, por favor, adelante. Uno de la doctora Teresa Añasco, por favor, active su audio. Hola, Teresa, por favor, te escucho. A ver, la doctora Teresa, por favor, se le está mandando una solicitud aquí de su audio. Bueno, mientras Teresa, por favor, interrumpes en cualquier momento, no hay ningún problema. Vamos avanzando. Gabriela, ¿me puedo ir hasta la 1:30, no? Sí, doctor, no hay problema. Ya, pues. Sigamos con el arbitraje. Entonces, ahora hay acumulación para poder solucionar, ¿no? En el pasado, y justamente a eso voy respecto a la capacidad o a la reacción normativa por parte del Estado para regular el arbitraje, que ahora está prohibido los adicionales, la indemnización de daños y perjuicios y el enriquecimiento sin causa. Solamente para que puedan comprender qué es lo que pasaba. Pasaba que el contratista quería ejecutar la bomba en el sótano del colegio, no tenía autorización, no había JRD, no existía, y seguía avanzando, seguía avanzando. Y cuando le pedía a la entidad, págamelo, la entidad le decía, no tengo marco contractual para pagarte, porque mi contrato señala que eso no estaba. Perdón, tenías que construirlo. Entonces, como tenías que construirlo, está a todo tu costo, por tanto no te voy a pagar. Y entonces el contratista lo que hacía era presentar una demanda arbitral de enriquecimiento sin causa. ¿Qué es lo que decía? Ok, yo entiendo que no puedes tener marco legal ni contractual para pagar esta obra que se ha ejecutado, esta subpartida que se ha ejecutado, pero págamela por enriquecimiento sin causa, que es una figura del derecho civil que no está dentro de las fuentes de las obligaciones. El Código Civil, para estos efectos, recuerden que a efectos de reconocer la inversión económica en la bomba, puede ir por la vía contractual, que ya estaba denegada, pero podría haber ido por la vía del enriquecimiento sin causa, cuyo argumento era básicamente el siguiente: yo, contratista, ya ejecuté esa subpartida, ya invertí una cantidad de dinero, entonces, si inicialmente podía costar como 100, yo no quiero que me pagues los 100, yo quiero que me pagues el costo, 80. ¿Por qué? Porque finalmente necesito que haya un traslado de mi patrimonio ya invertido en la obra y que se retorne a mi contabilidad. Entonces, considero que debería pagárseme, ok, puedo entender que sin lucro, pero tiene que haber un restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contrato, dado que esa obra yo la he ejecutado bajo mi costo. Entonces, me lo tienes que reconocer. No por la figura contractual, sí por la figura del enriquecimiento sin causa. Y los tribunales se la daban. Y los problemas eran que el Estado podía prohibir, por ejemplo, los adicionales de obra, o que no fueran arbitrables los adicionales de obra en el arbitraje. Y finalmente se los daban por enriquecimiento sin causa. Y eso llevó a que hubiera muchas demandas de anulación del laudo en el Poder Judicial. Lo último que vamos a ver es anulación de una manera muy rápida. Hubiera muchas demandas de anulación del laudo. Y las salas superiores creo que correctamente indicaron que no se podía hacer eso. No le puedes sacar la vuelta a la norma, que si ya te está prohibiendo los adicionales, que te está prohibiendo en todo caso determinadas ejecuciones,
o determinados mayores costos, aquello que no puedes obtener a través de la ley de contrataciones y su reglamento, no lo puedes obtener de una manera indirecta a través del enriquecimiento sin causa. Esa es otra vía. Finalmente, si decía, aunque no conozco a ninguno que lo haya hecho, presenta una demanda en el Poder Judicial, porque no es contractual. El enriquecimiento sin causa no es contractual en su naturaleza, porque únicamente implica un restablecimiento o un traslado, una recuperación del patrimonio invertido, del patrimonio gastado en la obra. De tal manera que creo que correctamente las Cortes prohibieron eso. Y ahora eso ya tiene un desarrollo legal. El reglamento de la ley de contrataciones expresamente prohíbe que se pueda a nivel arbitral evaluar la figura del enriquecimiento sin causa. Y cuando se les cerró el enriquecimiento sin causa, se fueron por la vía de la indemnización de daños y perjuicios, como si hubiéramos estado en hecho antijurídico. No recuerden que para la responsabilidad civil tiene que haber daño, antijuricidad, nexo de causalidad y factor de atribución, que son los 4 elementos de la responsabilidad civil. ¿Cuál era la antijuricidad? ¿O cuál era el nexo causal? Entonces, aquello que no obtuvieron por la vía del enriquecimiento sin causa, empezaron a obtenerlo a través de la indemnización de daños y perjuicios. Y los tribunales se los daban. Y lo digo de esa manera porque era evidente que se estaban utilizando figuras del derecho civil, netamente, en detrimento de normas de orden público, en detrimento de normas de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Eso no se puede hacer en materia arbitral. Es decir, no puedes soslayar, inaplicar, tergiversar una norma de orden público, preponderando una norma de derecho civil para conceder un derecho que la norma pública no te concede. No puedes hacer eso. Y es por eso que ahora la norma restringe no adicionales, no indemnización, no enriquecimiento sin causa. Esa es la razón. Y de hecho, la causal que se utilizaba en aquel momento, que ahora sí ya está recogida a nivel normativo, era el orden de prelación. El argumento de los procuradores públicos era bastante sólido. Era, si tú tienes una ley de contrataciones y su reglamento, esa debería ser la norma principal respecto de la que tú tendrías que evaluar la controversia. Pero lo que tú no puedes hacer como tribunal arbitral es dejar de lado esa norma y aplicar código civil puro y duro, como si fuera una contratación privada, y a partir de esa norma, inaplicar una norma de contratación pública. Hay un orden de prelación. ¿El código civil será aplicable? Sí, por supuesto que sí, cuando haya una insuficiencia normativa, cuando un aspecto no esté regulado, por ejemplo, ¿qué cosa? La fuerza mayor está en la ley de contrataciones, pero no está desarrollada normativamente. ¿Puedes aplicar ahí código civil? Sí, claro que sí. Pero ¿vas a suplir un adicional bajo la vía del enriquecimiento sin causa o la indemnización? Evidentemente no, porque ya estás intercambiando figuras jurídicas en ámbitos que están regulados claramente. Y esas fueron muchas causales de anulación del laudo que efectivamente las Cortes recibieron y declararon fundadas, y que ahora sí tienen un escenario reglamentario, ¿no? Ahora, el arbitraje no solamente es para la ejecución del contrato o durante el periodo de ejecución del contrato, no solamente para eso. No se agota. De hecho, las obligaciones no se acotan en el periodo de vigencia del contrato. Les doy un ejemplo. Ustedes son un gobierno regional, quieren comprar 10 camionetas, adjudican la buena pro a un concesionario, les entregan las camionetas, ponen plazo de vigencia del contrato hasta la entrega de la camioneta. Perfecto. Pero uno de los TDRs era una garantía de hasta 3 años o 50.000 kilómetros. Ya, les entregaron las camionetas, le dieron conformidad, las pagaron completamente, y a los 2 años una de las camionetas empieza a sufrir un desperfecto, no de la operatividad regular de la máquina, sino un defecto de fabricación. Una parte del motor inexplicablemente está dañada, ha perjudicado la operatividad de la unidad, y entonces ustedes quieren cobertura de garantía. Y el concesionario le dice, no, porque el contrato ya terminó, ya me diste la conformidad, ya tengo la conformidad. Entonces, conceptualmente, ese contrato
ya terminó de tal manera que yo no tengo que hacer ninguna cobertura de garantía. Oiga, señor, pero acá su propuesta decía, y los TDRs también le exigían que dar una garantía. Sí, pero yo ya tengo la conformidad. No, eso va a la vía arbitral. Entonces, tense en cuenta que teniendo un plazo de vigencia, hay obligaciones que trascienden a la vigencia del contrato, pero que de todas maneras también tienen que ser evaluadas en la vía arbitral. Porque sería absurdo que la ejecución de la cobertura de la garantía vaya a la vía judicial para pedirle a un juez que determine si el concesionario tenía la obligación o no de hacer los arreglos al motor de la unidad. Sería absurdo. Y no es esa la naturaleza del arbitraje en contratación pública. Hay obligaciones que aún habiendo entregado conformidad de obra, conformidad al bien, conformidad al servicio, pueden trascender a la vigencia misma del contrato. Vicios ocultos. La misma camioneta. Tiene un problema en la caja de cambios. Es un vicio oculto que no se ha advertido y han ustedes obtenido un informe de un ingeniero de la UNI, un peritaje de la UNI, a través del cual considera que sí, efectivamente ese no es un defecto de fabricación, sino es un defecto de fábrica. No solamente son las camionetas de ustedes, son las camionetas todas las que están circulando en el Perú. ¿Acaso no va a haber cobertura? Por supuesto que sí. ¿Pero ese vicio oculto tendría que verse en la vía judicial? No. No. Porque la garantía no solamente alcanza a solucionar problemas de desperfectos de la naturaleza que estábamos conversando, sino también vicios ocultos. Si ustedes tienen una obra, ya recibieron el colegio, le dieron conformidad, hicieron la liquidación, la trasladaron, hubo observaciones, se fueron a un arbitraje, el tribunal determinó que la liquidación X es la válida, entregaron conformidad, pagaron saldos de obra, se cerró el contrato, listo. Pero a los 2 años empiezan a gotear las tuberías de agua. ¿Acaso eso no debería irse a arbitraje? Por supuesto que sí, es un vicio oculto y tendrá que verse en un arbitraje, no puede ir a la vía judicial. Entonces, el arbitraje, si bien es cierto, está pensado para la ejecución del contrato propiamente dicho, en algunos supuestos, vicios ocultos, garantías y otros, tienen una trascendencia a la conformidad que ustedes puedan extender o que el contratista pueda recibir, ¿no? Ahora, les decía hace un momento que el arbitraje además no se agota en la contratación pública, es un ámbito mucho más amplio. Entra las concesiones, por ejemplo, los problemas que tiene la concesión del Metropolitano de Lima con la Municipalidad de Lima van a arbitraje. Expropiaciones, por ejemplo, si se van a hacer expropiaciones para la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el propietario considera que el tema debería dilucidarse en la vía arbitral, va a arbitraje. Reasentamientos también se han visto en la vía arbitral. ¿Para qué presentar una demanda de desalojo? Si van a recuperar un predio que está ocupado por un tercero que no es propietario, pero que ustedes entienden como entidad pública que desalojar a esa persona en el Poder Judicial les va a demorar 3 años litigando, pero que tienen atrás al contratista con las máquinas, los obreros, los ingenieros, el material, y que les ha mandado una carta diciéndole, oye, por si acaso los gastos generales diarios, porque yo tengo acá todo a tu disposición y por no poder entrar a la obra, más o menos son de 30.000 soles diarios. ¿Qué hacen? ¿Esperamos? ¿Nos vamos a un desalojo? Pueden ir a la vía arbitral, firman un convenio arbitral con el poseedor, que el señor reclame sus mejoras, su fábrica, en fin, lo que corresponda, y que les entregue el bien. Y reciben el bien y se van a arbitraje para discutir una indemnización, si es que la hubiera. Pero ¿cuál es el objetivo? Liberar el área. Y se lo entregan y le evitan un mayor perjuicio al Estado. Se han visto también arbitrajes para temas de saneamiento. El aeropuerto de Pisco tenía varios procesos judiciales con medidas cautelares encima, y se sacaron los procesos judiciales y se llevaron todos a la vía arbitral, con cargo a que las medidas cautelares y que impedían que entre el Estado a construir el aeropuerto de Pisco quedaran sin efecto, con cargo a que todo se someta a la vía arbitral. Y se liberó y se ejecutó, y el aeropuerto de Pisco ahora es de nivel internacional. Entonces, el arbitraje no solamente es para contratación pública, es para concesiones, expropiaciones, reasentamientos, saneamientos. Véanlo de esa manera, es un poco más amplio. No nos deberíamos quedar únicamente en la contratación pública. Y bueno, vamos a entrar rápidamente, porque ya queda poquísimo tiempo, al tema de anulación del laudo. La anulación del laudo de entrada no es una apelación.
No es una impugnación. Es una revisión formal del cumplimiento de las exigencias legales, como por ejemplo motivación, como por ejemplo respeto a la prelación del marco normativo para resolver la controversia, en donde el afectado con el laudo puede recurrir al Poder Judicial. Y este afectado puede pedir incluso que el laudo no se ejecute. Y acá hay un punto bien interesante. En principio, el laudo es ejecutable, se tiene que acatar de todas maneras. Y la parte que considera que no debería ejecutarse, o que en todo caso debería esperarse a la resolución final por parte del Poder Judicial, tendrá que presentar una solicitud de suspensión de ejecución del laudo. Pero para eso necesita adjuntar una carta fianza determinada por el tribunal arbitral o determinada en el contrato o en la cláusula arbitral para suspender los efectos del laudo. Solamente así se puede impedir la ejecución del laudo. Pero había un caso en el cual, por ejemplo, alguna entidad pública consignaba en sus cláusulas arbitrales si el contratista quiere ir a anulación, bueno, cualquiera de las partes, ¿eh? Sea el Estado o el contratista, si cualquiera de las partes estima, luego de la emisión del laudo, que éste debe suspenderse en su ejecución, tiene que adjuntar una carta fianza de $50.000. Y el contratista que el laudo le fue adverso y que no quería que se ejecutara, presentó su anulación del laudo ante el Poder Judicial y argumentó lo siguiente: no se me puede restringir mi derecho de acción, es irrestricto. Procesalmente, conceptualmente, mi derecho de acción reconocido constitucionalmente me habilita a presentar la anulación del laudo, tanto más si la anulación además tiene, dentro de las varias características que posee la anulación del laudo, ordenar el marco jurídico, darle predictibilidad, seriedad a las decisiones. Entonces decía, no se agota únicamente en mi interés particular como contratista, sino que trasciende a la individualización del contratista y por tanto yo no voy a pagar los $50.000. La sala comercial no le dio la razón. Sencillamente indicó, es un acuerdo de partes y se tiene que respetar. No adjuntaste la carta de fianza de $50.000, tienes 3 días para hacerlo. Si no lo haces, archivo. Y archivó. Entonces, vean qué potente es la cláusula arbitral si está adecuadamente redactada, ¿no? Lamentablemente, a veces copiamos cláusulas y las pegamos, ¿no? Pero dependerá, hay que sentarse bastante, hay que ser bastante analíticos para saber, conocer, avisorar las circunstancias, los problemas que pueden darse en la ejecución de obra, y dentro de ellos, adicionalmente, la cláusula de resolución de controversias. Pueden ponerle plazos al tribunal arbitral, que es algo que no se hace, por ejemplo, y que sería muy importante. Por ejemplo, el tribunal arbitral que asuma esta resolución de la controversia deberá emitir su laudo en un plazo de 1 año, desde instalado el tribunal arbitral. ¿Es un plazo razonable? Sí, por supuesto que es razonable, pero lo que no se puede permitir son arbitrajes, por decirle, de 3 años, 4 años. Hay arbitrajes que tienen 5 años. Ya eso es casi el Poder Judicial, ¿no? Si no más. Pierde su naturaleza, se desnaturaliza, y no soluciona el problema además, ¿no? Entonces, ¿se pueden poner plazos al proceso? Por supuesto que sí se pueden poner plazos. ¿Y el incumplimiento de esos plazos se pueden ver en anulación del laudo? Por supuesto que sí. Es cuestión de redactar una cláusula arbitral en términos que sean convenientes, no para el Estado, ojo, conveniente para todos y conveniente para la ejecución de la obra. Lo importante es la obra, lo importante es cómo se cubre una necesidad pública, ¿no? Entonces, en la medida en que eso se alcance, pues todo lo demás terminará siendo de segundo orden. El arbitraje no es un fin en sí mismo, es un medio para solucionar un problema, porque el objetivo principal es la obra pública, ¿no? Ahora, con las recientes modificaciones al reglamento y a la ley de contratación del Estado, para acudir a anulación del laudo, les comento, se necesita un informe del titular de pliego. ¿Por qué? Porque los procuradores lamentablemente veían a la anulación del laudo como un estadio procesal que tenían que agotar. Y de hecho parte de la culpa también la tiene la Contraloría, porque no entendiendo la naturaleza del laudo, emitían informes de control donde indicaban: se advierte que el procurador público o la entidad pública no presentó anulación del laudo, no agotando las vías legales para dilucidar el problema. Perdón, no agotando.
si la ley señala que el laudo es definitivo y inapelable? Entonces, ¿agoto yendo en anulación del laudo? No. Tiene sus propias causales y el laudo de por sí es definitivo e inapelable. Entonces, ante esta andanada de anulaciones del laudo, muchas de ellas injustificadas y cuyo único propósito era dilatar, aplazar el cumplimiento del laudo por parte de algunos procuradores públicos, la ley señala que ahora es el titular del pliego quien tiene que emitir un informe en donde habilita al procurador a la presentación de la demanda de anulación del laudo. Pero tiene un problema porque a renglón seguido indica y el procurador público no es responsable por la anulación del laudo. Pero si es quien presentó la anulación del laudo, ¿a quién le quieren atribuir responsabilidad? Al área usuaria. Es decir, el área usuaria ahora va a cargar con el peso de decir no corresponde la anulación del laudo, para que cuando entre Contraloría indique, no, pero debieron ir en anulación del laudo, o viceversa. No, yo creo que las responsabilidades no debería haber exculpación legal. O sea, dependerá de cada caso, ¿no? Dependerá de cada circunstancia, de cada casuística, ¿no? Lo que sí es cierto es que no deberían haber anulaciones del laudo de una manera irrestricta, de una manera sin justificación alguna, y malentendiendo que es una vía que necesariamente tiene que agotarse. No, la ley señala que es definitivo e inapelable, ¿no? Bueno, eso, espero que, bueno, ha sido un monólogo. Yo estoy a disposición de ustedes, si tienen alguna pregunta, no tengo problema con el tiempo. Quedo a disposición de ustedes para lo que estimen a bien, y a disposición de ustedes. Gabriela, por favor. Juan, no te puedo dar la mano porque, perdón, darte no sé la palabra. Tenemos una pregunta. Ah, ya, sí, por favor. Por favor, al doctor Juan Martínez active su audio. Buenas tardes, doctor. Hola, Juan, ¿cómo estás? Doctor, es un placer escucharlo. Muy interesante la ponencia. Gracias. Doctor, hay un caso un poco complicado. Estamos frente a una ejecución de obra. ¿Ya? Ya se ha dado el acta de conformidad, todo. Pero parece que esta obra es aproximadamente de 7 a 10 millones. Y tiene deficiencias. Y ahora la empresa contratista sí. Ha presentado una carta notarial para que se devuelva la garantía. Y de ser el caso, ir a un tema arbitral. Ese es el caso que le estoy planteando. A ver, lo que te recomiendo del lado del Estado, esa es la pregunta, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que te recomiendo del lado del Estado es iniciar el arbitraje para que el contratista se vea en la obligación de solucionar las deficiencias en el proceso constructivo a pesar del acta de conformidad, porque como hemos conversado, los vicios ocultos sí son pasibles de arbitraje. Y dentro de ese proceso arbitral, en donde la entidad va a solicitarle al tribunal arbitral que exija al contratista que subsane esas deficiencias o esos vicios ocultos, la entidad puede pedir una medida cautelar para impedir que este señor siga insistiendo en la devolución de la carta fianza. Claro, legalmente entendemos que la carta fianza debería devolverse contra la conformidad, y por eso seguramente se está justificando en este marco legal para decir, devuélvame la carta fianza porque ya tengo conformidad. Y tú como funcionario público dirás, claro, pero si te la devuelvo te vas corriendo y ya no te apareces, entonces voy a tener un problema serio después por no haberla retenido. Trasládale la responsabilidad al tribunal arbitral. Hay que instalarlo rápidamente y que ese tribunal arbitral conozca no solamente el tema vinculado a la obligatoriedad del contratista para resolver los problemas de vicios ocultos, sino además para que en vía cautelar se autorice la retención de la carta fianza
a la entidad. Si quieres, para un poco atenuar y para que el tribunal arbitral se le haga un poco más digerible el pedido, podrías decir que se le obliga, se autoriza a la entidad a la retención de la carta de fianza y la entidad asumirá los costos que correspondan respecto del mantenimiento de la carta de fianza si es que no tuviera responsabilidad el contratista. O sea, porque claro, el contratista te va a decir, oye, pero si me retienes la carta de fianza o si me la ejecutas, yo incurro en un costo. ¿Y qué tal si el tribunal arbitral dice que finalmente esa deficiencia no es del proceso constructivo, sino de operación por parte de tus trabajadores o por deficiencia de tu expediente técnico? ¿Acaso yo, contratista, voy a tener que asumir adicionalmente ese costo que además no está en la liquidación del contrato porque tú estimaste equivocadamente que era mi responsabilidad subsanarla? Obviamente no. Entonces, pero para darle a la cautelar algún peso para que sea viable que se conceda, la entidad podría decir, solicito que el tribunal arbitral disponga que la entidad podrá retener la carta de fianza o la de garantía o la carta de cumplimiento hasta la subsanación definitiva de las deficiencias por vicios ocultos en los que ha incurrido el contratista, con cargo a reconocer los mayores costos en la eventualidad que no tuviera responsabilidad. Y ya verás si el tribunal te da la razón o no. Me parece que de esa manera el tribunal sí tendría más espacio como para decir, ok, fundada la cautelar, quédense con la carta de fianza, pero ojo, si finalmente el contratista tiene razón y no era un problema de él, ustedes van a asumir los costos de la carta de fianza. No hay problema. Prefiero que el tribunal me lo diga a que auditoría después me diga por qué liberaste la carta de fianza si el contratista no había resuelto nada, ¿no? Doctor, disculpe. En el caso de que quieran resolver el contrato, la ley de contrataciones establece que se puede, perdón, el reglamento, que se puede ejecutar la garantía. Sí, pero ojo que también la ley señala que la ejecución de la garantía es cuando la resolución ha quedado consentida. Ten presente que si el contratista te inicia un arbitraje dentro de los 30 días y no deja que esa liquidación sea consentida, la carta fianza no se puede ejecutar. Entonces, tú resolverás el contrato como entidad pública y estarás en toda tu competencia para poder hacerlo, pero acto seguido el señor va a ir a la vía arbitral en el plazo de 30 días, porque si se pasan los 30 días además ya caducó ese derecho y ejecutará sin ningún problema la carta de fianza, pero si lo ha hecho dentro del plazo, por defecto la carta de fianza no necesita ir a una cautelar para decirte no me la ejecutes, porque la causal de ejecución es la liquidación consentida y esta no estaría consentida porque ya se fue a arbitraje. Tendrá que sí mantener la vigencia, que esa es una obligación, ¿ah? Ojo que si se va a arbitraje cuestionando la ejecución de la resolución del contrato y pide la suspensión de la ejecución de la fianza, está en la obligación de mantener la vigencia de la carta de fianza durante todo el proceso arbitral. Ahora, otro tema es quién asume ese costo, ¿no? Ya esa es otra historia. Claro, claro. Ajá, eso, Juan, eso. Muchas gracias. No, Juan, a tus órdenes. Por favor, si tuvieran alguna pregunta, encantadísimo de poder verlo. No, doctor, no tenemos más preguntas. Listo. Gabriela, bueno, a todos, muchísimas gracias por su atención. Ha sido, la verdad, correr con el tema. El encargo que se me hizo era ver estos temas. Puede dar para unas clases un poco más amplias, en más detalle, con más casuística. Será para la próxima. Yo encantadísimo de poder conversar con más detalle con ustedes y bueno, a disposición. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, doctor, a usted también. Gabriela, gracias. Gracias a ustedes.